Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joseph Terán y mi grupo está conformado por Valeria Burgos, Vanessa Millán, Geraldine Arias. Y hoy hablaremos sobre los argumentos de comunidad, ¿ok? Bueno, usualmente a la hora de argumentar se apela a supuestos comunes, supuestos que han sido previamente acordados por la comunidad en la que nos encontramos. Utilizar estos supuestos comunes crea un efecto de comunidad que puede hacer que la acción de convencer salga del campo de la argumentación. El argumento de comunidad, al apoyarse en supuestos comunes, supone un acuerdo previo con el auditorio. Quien lo utiliza supone no solo que todo auditorio se hace parte de la comunidad que es familiar con esa opinión, también que está de acuerdo con dicha opinión. ¿Ok? Con los argumentos de comunidad solo se trata de demostrar que esta opinión común, lugar o valor que está siendo utilizada para argumentar incluye, en cierta forma, el punto de vista que se quiere defender o justificar. Este argumento tiene, este argumento tiene pocas posibilidades de convencer a alguien más allá de una comunidad común de pertenencia. Dentro de estos argumentos de comunidad se diferencian tres tipos: las opiniones comunes, los valores y los lugares. Cabe señalar que pueden haber variaciones en estos tipos, ya que a veces los argumentos no se ciñen a características tan estrictas. A continuación, los dejo con mi compañera Valeria Burgos, que les hablará sobre las opiniones comunes. Bueno, soy Valeria y les voy a hablar sobre el primer tipo de argumento de comunidad, que son las opiniones comunes. Bueno, recurrir a la opinión común cuando argumentamos no es muy eficaz, pero aún así es válido. Los proverbios, refranes o un decir hacen parte del saber popular y se pueden usar como una opinión común al momento de argumentar. Son un poco débiles ya que los usamos frecuentemente al hablar. En el caso de los proverbios, aunque estos se utilizaban, y bueno, todavía también se pueden utilizar como analogías, pero por decirlo de alguna manera, estos proverbios utilizados como analogías con el paso del tiempo se enfrían y terminan convirtiéndose en un conocimiento popular, lo que nos permite utilizarlos como una opinión común a la hora de argumentar. Por ejemplo, el refrán "no hay que poner todos los huevos en la misma cesta" puede ser utilizado en un argumento como el siguiente: a la hora de hacer inversiones, lo mejor es repartir los riesgos, evitando acumular todo nuestro dinero en un solo título o instrumento. Aunque poner el dinero en distintos instrumentos suena como una buena idea, es posible que en alguno de estos nos vaya mal. Puesto que no sabemos cómo irán las inversiones, es mejor fraccionarlas, ya que como sabemos, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. El punto de vista que se está defendiendo en el argumento anterior es bastante claro. Lo mejor a la hora de hacer inversiones es repartir los riesgos, no acumulando todo nuestro dinero en una sola inversión. Y una de las tres razones utilizadas para justificar este punto de vista se apela a una opinión común, haciendo referencia al refrán que había dicho anteriormente, el cual es muy probable que el auditorio conozca anteriormente y lo considere verídico. De ser así, habremos mostrado que la opinión común no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, y justifica e incluye el punto de vista que estamos defendiendo, lo que nos puede ayudar a convencer el auditorio, suponiendo claro que este ya estaba previamente de acuerdo con esa opinión común que nosotros estamos utilizando. Ahora mi compañera Vanessa les va a explicar el segundo tipo de argumento de comunidad, que son los valores. Antes que nada, ¿qué es un valor? El valor es una figura de lo deseable, es decir, lo preferible al momento de evaluar opiniones y comportamientos, ya sean propios o del otro. Los valores hacen parte de un conjunto de preceptos que constituye las bases de la cultura y determinan la forma en que miembros de un grupo determinado habitan. Los valores comunes constituyen una base indispensable para el desarrollo de un argumento. Estos valores engloban lo real y los valores que, por lo general, tienen un gran alcance y son capaces de mover a obrar de cierta manera, ya que de alguna manera compromete al oyente a hacer unas elecciones en lugar de otras y las justifica para que sean aprobadas por los demás. Para empezar, les nombraré unos cuantos valores que rigen las sociedades de la antigüedad. En la antigua Grecia se distinguen tres valores esenciales: lo verdadero, lo bello y el bien. Estos son ideales que el hombre debe atender y a la vez son normas argumentativas, ya que una opinión toma credibilidad y fuerza de convicción al ser congruente con diferentes combinaciones de estos valores. También encontramos el ideal del humanismo del Renacimiento, que se basa en cuatro grandes temas: el control de uno mismo, el civismo, el gusto por la belleza y la curiosidad intelectual.
A pesar de los avances de la sociedad y todo lo que se ha dado en ella, hoy en día los valores no dejan de ser indispensables en nuestra sociedad, ya que ellos aportan fundamento a muchas de las normas sociales con las que vivimos. Entonces surge una pregunta. ¿Son universales los valores? Esta pregunta plantea la universalidad como valor, pero lo voy a plantear de otra manera. La existencia de valores es algo universal, pero cada comunidad, cada grupo humano se organiza en torno a valores específicos y del mismo modo estos evolucionan a lo largo de la historia. Tomen por ejemplo el trabajo. El trabajo surgió o resurgió con la sociedad industrial y es admitido en la actualidad con normalidad, como una necesidad. Pero antes era despreciado por los patricios romanos, la nobleza del antiguo régimen. Este, siendo solo un ejemplo de muchos, muestra que ya no existe argumentación universal, al igual que no hay un valor universal. De esta forma, podríamos referirnos a comunidad argumentativa para designar un grupo que comparte un determinado número de valores que se consideran fundamentales entre ellos. Los teóricos de la comunicación ven pertinente clasificar los valores, esta vez no desde un punto de vista filosófico ni moral, sino en función de su uso a la hora de convencer. Charles Perelman, el que ven arribita, retórico, lógico y filósofo, distingue dos valores. El primero, los valores abstractos universales, que constituyen instrumentos de persuasión aplicables a casi cualquier auditorio. Como dice su nombre, son más generales, más universales. Ellos vendrían siendo la justicia, la verdad, la igualdad, etc. Y los valores concretos o particulares, que se le atribuye a un ser viviente o a un grupo determinado. El compromiso, la fidelidad, la lealtad son unos ejemplos. El autor añade que los razonamientos basados en valores concretos son característicos de las sociedades conservadoras. Lo contrario a los abstractos, que sirven a la crítica con mayor facilidad y se les asocia la justificación del cambio, al espíritu revolucionario. Como ejemplo, vamos a suponer que alguien argumenta de esta manera. Aunque en otra empresa me podrían pagar más, en la que trabajo me han formado y ayudado en tiempos difíciles. Por eso prefiero ser fiel y retribuir lo que he recibido. En este argumento se plantea, bueno, hay una posición que está siendo refutada, la que es de color turquí, donde inicia el argumento. Aunque en otra empresa me podrían pagar más, después se plantea un dato, el que está de blanco. En la que trabajo me han formado y ayudado en tiempos difíciles. Y la conclusión, que está en negro. Por eso prefiero ser fiel y retribuir lo que he recibido. La diferencia que podemos hacer de esos datos y la conclusión radica en que la fidelidad exige no abandonar, sobre todo en este caso, que solo le han proporcionado cosas buenas. Este es un claro ejemplo de utilización de un argumento en particular, específicamente el de fidelidad. Como ven, y en este caso, esos argumentos suelen fundamentar obligaciones. Finalmente, observamos que la cuestión de los conflictos de valores es un elemento importante en los debates argumentativos. Tomen, por ejemplo, esta pregunta. ¿Somos libres de dañar nuestra salud? Ella puede surgir en un debate sobre la legalización de la droga, y en ella se pueden oponer dos valores. Por un lado, la salud, un valor concreto y valorado positivamente en nuestra sociedad. Y por otro lado, la libertad, un valor abstracto que está en la base de nuestra democracia. Como este caso que se oponen dos valores así, hay muchos otros, hasta más polémicos. Hasta aquí el papel argumentativo de los valores. Ahora les va a hablar mi compañera Geraldine Arias sobre los lugares como argumento de comunidad. Ok, bueno, siguiendo en este punto de los lugares, estos los podemos definir como premisas de carácter muy general. Hacen parte de aquellas premisas que se presentan como si fuesen compartidas por el interlocutor y el auditorio, junto a los valores y a las jerarquías. En los lugares tratados por Pellerman y Olberstein de Iteca, lo que llamamos topoi konoi, estos lugares son máximas, principios que se pueden servir como fundamentos, es decir, garantías o reglas de inferencia en muchas argumentaciones. Estos se transmiten a través de la tradición, pueden tener una importante carga ideológica, de hecho, pueden caracterizar a toda la sociedad dada en un momento de su historia. Bueno, en estas se dividen en tres, que son la cantidad, la cualidad y otros lugares. Pero nada más vamos a enfocarnos entre la cantidad y la cualidad. Bueno, hablando un poco sobre la cantidad,
ya dijimos que son máximas y fórmulas, se caracterizan por afirmar que algo vale más que otra cosa por razones cuantitativas. Un ejemplo puede ser, en lo que nos podemos referir, sería preferible el bien que sirva a un mayor número de fines que aquel que no es inútil en el mismo grado. Un ejemplo más concreto sería, bueno, supongamos que estamos tenemos un eslogan de un almacén que dice, en almacenes Only te rinde más la plata, por eso Only es mejor. Ok, entonces tenemos allí un dato. El dato que tenemos allí es, en almacenes Only rinde más la plata. Ese es el dato. Y la garantía, pues, considerando pues que la garantía es preferible que la plata te rinda más que rinda menos. Esa sería la garantía. Y la conclusión, por eso Only es mejor. Ok. También en lugares de la cantidad se nos pueden presentar especificaciones en el lugar de la normal, remitiendo a aquella idea según la cual lo que es habitual es preferible a lo que no es habitual. Un ejemplo, en una conversación, pues tengamos ahí una conversación que van dos personas en un carro, una le pregunta a la otra, ¿por qué no intentas ir por la autopista? El otro le responde, porque siempre he tomado esta ruta. Aquí tenemos un dato, el dato es siempre he tomado esta ruta. Y considerando que lo habitual es preferible a lo que no es habitual, esta es la garantía. Como conclusión, entonces, es preferible seguir tomando esta ruta. También tenemos pues, de los valores, tenemos otros valores en lugar de la cantidad en que, por ejemplo, la idea, lo que es admitido por la mayoría es preferible a lo que es admitido por la minoría. Un ejemplo sería, si la mayoría votó por Duque, entonces era la mejor opción. Dado que la mayoría votó por Duque, ese sería el dato, y considerando que lo que es admitido por la mayoría es preferible a lo que es admitido por la minoría. Entonces Duque es la mejor opción como conclusión. Con los lugares de la cualidad se caracterizan porque implican una valorización de lo único, porque se considera que es más excepcional, más raro, más difícil, etc. El asunto es que la diferencia puesta en juego por este tipo de lugares siempre va a exigir lo que es más particular por encima de lo que no es. Un ejemplo, es más valiosa la opción original que la opinión común. El lugar de la cualidad se puede especificar en una oposición entre lo único y lo genérico. Lo único más valioso que lo intercambiado. Aunque Madrid sea más grande y tenga muchas más cosas, se vive mejor en mi pueblo. También se puede representar como una reivindicación de la precariedad, de lo amenazado y de lo transitorio. Lo precario es más maravilloso que lo aceptable. Ejemplo, el amor de los amantes es más seductor que de los esposos, porque es precario y transitorio. Aquí hay varios tipos, pero he escogido estas dos como ejemplo de los lugares de cualidad. Entonces, hasta aquí hemos terminado nuestra exposición. Muchas gracias.